Tenemos ya en estudio al pastor y teólogo, justamente, Anthony Lastra, quien nos va a hablar justamente sobre lo que mucho se dice. Primero, buenas noches, bienvenido a Pops, por supuesto. Tiene que ver justamente con esta guerra, ¿no?, entre Israel y Hamas, ¿no?, esta agrupación paramilitar, política, ¿no?, que ya se ha apoderado desde el año 2007 de la Franja Gaza y que en estos momentos hay un bombardeo y conmociona al mundo. Pero de acuerdo a algunos pasajes bíblicos, se dice que esto sería el anuncio de la llegada de Jesucristo. ¿Es así o no? Bueno, gracias por la invitación, saludar a todo el pueblo peruano, que Dios les bendiga. Bueno, la Escritura dice en Mateo 24:32, habla de una historia de la parábola de la higuera, ¿no?, en la cual nosotros podemos entender que en el año 1948, cuando Israel se forma como un estado independiente, se cumple una profecía. Entonces, en la cual también nosotros entendemos que antes que acontezca lo que es el fin del mundo, como muchos quieren llamar, va a haber lo que es el arrebatamiento de la iglesia. O sea, Israel en Mateo 24 nos da sucesos que iban a haber rumores de guerra, se iban a levantar nación contra nación, reino contra reino, pero antes que todo acontezca, hay algo que va a acontecer, que es el arrebatamiento de la iglesia, que es que miles de personas en la tierra van a desaparecer, solo el pueblo cristiano, los seguidores de Jesús, van a ser arrebatados, y eso lo podemos encontrar en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Bueno, wow, realmente lo que nos dices y llama mucho ya la atención, porque justo, obviamente, antes de sentarme a conversar con usted como pastor y teólogo, tiene que ver justamente, y si nos podría ayudar, en el análisis del Apocalipsis y los fragmentos de las Sagradas Escrituras, ¿no? Antes, yo había leído lo que usted justo dijo, ¿no?, de la higuera, aprender la parábola cuando ya su rama está tierna. Exacto. Pero aquí hay mucho que me llamó la atención, ¿no? A ver, lo tengo acá apuntado. Jesús dijo en el libro Lucas 19, Lucas, versículo 19, de 43 a 44. Jerusalén, el día vendrá en que tus enemigos te rodearán y atacarán y te destruirán por completo. Y matarán a tus habitantes, a ti y a tus hijos, y no dejarán piedra sobre piedra porque no reconociste el momento en que Dios vino a salvarte. Esto es muy claro, ¿no?, lo que está ocurriendo precisamente ahora. Hay dos posturas. Algunos creen que esa palabra que dio nuestro Señor Jesucristo se cumplió en el año 70, cuando el general romano Tito, recordemos que gobernaba el Imperio Romano, invade Jerusalén y destruye lo que es el templo de Jerusalén, fue destruido completamente. Entonces algunos entienden que ahí se cumplió ya esa profecía, que se cae. Otras posturas dicen que no se cumplió, que esa se va a cumplir cuando venga el anticristo, ¿no? O estaría ocurriendo precisamente ahora, también podría pasar. Claro, se podría entender que también podría ser que esté pasando ahora, pero no exactamente, porque recordemos que ahí habla de lo que es un templo. Entonces, el templo que había era el templo judío, y ese templo actualmente no está, solamente queda el muro de los lamentos. Bueno, porque hablamos de una guerra sin precedentes. Evidentemente no se ha vulnerado todo tipo de cerco de seguridad, pese a lo bien preparado que estaba justamente Israel en esos aspectos que llaman mucho la atención. Ahora, en redes sociales se ve mucho el tema de algunas iniciales que justamente dice Yahweh, que es el nombre justamente de Dios en hebreo precisamente. En el año 2021 no se veía muy legible, es lo que manifiestan. Pero ahora, en el año 2023, en la gloriosa ciudad justamente de Jerusalén, ya se ve clarísimo. Esto también está dentro de las profecías como el anuncio de la segunda llegada de Jesucristo. Hay dos posturas en la segunda llegada de Jesucristo, que son las más conocidas. Una se llama el pretribulacionismo, que enseña que el arrebatamiento de la iglesia va a ser antes de la gran tribulación. Recordemos que la profecía bíblica está a las 70 semanas de Daniel. Nosotros creemos que las 70 semanas se cumplieron 69 semanas. Entonces queda una semana que se divide en 7 años. Entonces la postura del pretribulacionismo enseña que Jesús va a arrebatar a su iglesia, o sea, vamos a desaparecer, solo va a quedar nuestra ropa antes de que se manifieste el anticristo. En Apocalipsis, justo que lo mencionaste, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 dice: por cuanto has guardado mi palabra y mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces ahí nos narra que Jesús nos va a guardar
de antes que el anticristo se manifieste. Entonces, por lo tanto, la iglesia es levantada, o sea, los cristianos se van antes que pase el anticristo. Israel cumple, porque Israel es el reloj profético de Dios, pero Claro. lo que le podríamos decir a la población para que esté calmada es que Israel no va a ser destruida, porque la Biblia nos confirma a nosotros que Israel siempre va a ser guardada, pero si le queremos poner un poquito de tensión a las casas para que se preocupen de todo el pueblo peruano, es que lo que va a acontecer en cualquier momento es el arrebatamiento de la iglesia. O sea, Jesús se va a llevar a su iglesia y solo se van a ir los que están inscritos en el libro de la vida. Wow, increíble realmente, porque justamente dentro de algunas profecías antes de la llegada de Jesucristo, llámase el fin del mundo, se dice que va a haber hambruna, va a haber plagas, enfermedades que no somos ajenos sin duda alguna. No hemos salido de una tremenda como la pandemia en todo el mundo que ha dejado un gran número de muertos, pero usted justamente como teólogo, como pastor, conocedor por supuesto de toda la Biblia, hablamos del Antiguo y Nuevo Testamento, ¿qué nos podría decir? ¿En qué parte estaríamos ahorita ubicados de lo que dice las Sagradas Escrituras, que claro, es muy interpretativa? Claro, mira, por ejemplo, en Mateo 24, del verso 4 al 6, dice: Jesús mismo dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no estuve, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, Jesús habló en Mateo 24 los principios de dolores de parto. O sea, ahorita estamos en los principios de dolores. O sea, para que el televidente entienda qué significa eso exactamente. Principios de dolores de parto es que está aconteciendo de las señales proféticas de que el arrebatamiento en la iglesia que te he mencionado va a ocurrir en cualquier momento. O sea, esto de lo que está pasando en Israel es una señal para que todo el mundo en realidad esté alerta, que cuando la gente desaparezca, lo primero que van a decir fueron los marcianos que se lo llevaron en un platillo volador, es lo que dirán, pero no, es que Jesús, el Salvador, los va a levantar y los va a llevar. Estamos en esa etapa. Es decir, de aquí en un corto tiempo, no creo que sea a largo plazo, va a haber muchos desaparecidos en todo el mundo. Sí, es verdad, va a haber muchos desaparecidos, la palabra de Dios. Por Dios. Exactamente. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, no sabes que el tema es muy amplio, no podemos dar tantas cosas, pero en 2 Tesalonicenses capítulo 2 vemos el pasaje que dice en el verso 7-8 que el anticristo no se va a manifestar sin que antes sea quitado de en medio quien lo detiene. Entonces, estamos cielo arriba, el medio la tierra y abajo el infierno. Claro. ¿Quién está en el medio? La iglesia es la que lo detiene. Pero cuando esta iglesia sea quitada de en medio, entonces se va a manifestar el anticristo, dice. Y estos recogidos por Dios, por Jesús, a ver, ¿cómo se va a manifestar? ¿Me dice simplemente por una desaparición o de la nada van a morir? Okay. Y ellos van directo al mundo celestial. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, dice: aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos serán resucitados. O sea, las personas que murieron en Cristo de sus tumbas van a resucitar, y los que están vivos, o sea, podemos estar ahorita yo contigo acá, y si Jesús ahorita mismo dara esa voz de alerta y sonara esa trompeta, como dice 1 Tesalonicenses 4:16, entonces en este momento desaparecería todo mi cuerpo y mi ropa se quedaría nada más. Eso va a ocurrir en el mundo entero, va a ocurrir, está muy pronto de ocurrir, en cualquier momento. Claro que sí. Bueno, hay que diferenciar un aspecto, ¿no? Esta agrupación, organización paramilitar, reconocida por Estados Unidos como un grupo terrorista, obviamente por los desalmados y sanguinarios en cómo vienen atacando en estos momentos Israel, Hamás no es Palestina, es una cosa muy, pero muy aparte, ¿verdad? Claro, okay. Lo que pasa es que esta guerra viene de hace mucho tiempo atrás, y debemos recordar es que Dios le da una promesa en Génesis a Abraham. Correcto. Pero su esposa Sara estaba muy adulta, estaba mayor, estaba ya en lo que es vejez. O sea, para la ciencia ya no le podía dar lo que es un niño. Pero sin embargo, el relato bíblico nos dice que Sara le da a su esclava Agar y ahí tiene a Ismael, ¿no? Y de ahí viene lo que es un choque entre el hijo Isaac de Sara, que después le da con Ismael. Entonces Ismael representa ese Palestina hoy en día, que ellos no vienen en guerra de ahorita, sino ellos ya vienen en guerra hace 4000 años atrás, vienen discutiendo. Es más, no solamente eso, porque Isaac tiene 2 hijos, que se llama Esaú y Jacob. Entonces
Jacob fue el que recibe la promesa, o sea, la bendición, porque se la roba Esaú y Esaú toma una de las hijas de Ismael. Entonces, esa guerra viene hace 4000 años y va a seguir viendo, o sea, no es lo primero que verán ahora. Correcto. Bueno, esta guerra ya el sábado se cumple una semana, ¿no? Empezó 7 de la mañana, en un día muy particular, además un día de descanso, ojo, para Israel, ¿no? Shabbat le llaman, sábado, guardan el sábado. Claro que sí. A ver, se dice, y me gustaría que tú me lo puedas responder, ¿el anticristo ya estaría entre nosotros? ¿Se hablaría de alguna autoridad muy reconocida? Se hablaba hace mucho tiempo, y no me dejarán mentir acá en estudios, de Benedicto XVI, ¿no? Son cosas que trascendido, pues, ¿no? Pero ¿será alguna autoridad para que se pueda, digamos, lograr la atención de todo el mundo, la admiración de todo el mundo, que va a caer engañada, es lo que se dice? Okay. Y que va a salvar de la guerra, va a parar la guerra con Israel, es lo que dice el anticristo. Exactamente, cuando ocurre el arrebatamiento de la iglesia, dice la Escritura en 2 Tesalonicenses que se va a manifestar el anticristo, saldrá y va a poner paz, tranquilidad, porque obviamente va a ocurrir, van a desaparecer miles de personas. Tribulación, creo que le llama. La gran tribulación, sí, los 7 años que se llama el periodo de ira para Israel, ¿no? Entonces, en ese proceso va a haber caos total, porque imagínate, si un piloto de avión está conduciendo y es cristiano, se va a ir, se va a caer el avión, se va a caer el helicóptero, va a haber accidente, un caos en el mundo entero, y los líderes, hasta presidentes cristianos, van a desaparecer. Ministros, estos cristianos se van a ir, entonces va a haber un caos, entonces el anticristo va a entrar a decirle, aquí estoy yo, no va a poner paz, calma, tranquilidad, seguridad, entonces se van a reunir lo que es la Corte Interamericana, la ONU y todos, y él va a preparar su plataforma de 3 años, va a preparar su plataforma religiosa y política, y se va a levantar, y entonces lo van a poner como presidente mundial al anticristo, pero él va a venir, obviamente, de descendiente de una tribu judía, que si ya está entre nosotros... Justo eso quería hablar, sobre el tema, ¿no?, de los judíos. Sí, él va a venir de una tribu judía, algunos dicen que puede ser de la tribu de Dan, otros mencionan otras tribus, va a salir, pero si nos preguntan que si literalmente él ya está, de manera particular pienso que sí, ya puede estar ya, o sea, físicamente puede estar oculto en alguna parte, correcto, operando. Aún no en ataque aún. Claro, exactamente, aún no va a entrar en ataque, porque primero la iglesia tiene que desaparecer para que él pueda entrar en ataque, pero la población sí tiene que estar muy alerta, porque esto que está pasando con Israel es como que Yahvé, que lo mencionaste hace rato, que es el nombre de Dios en hebreo, Yahvé está diciéndole a todo el mundo entero, en cualquier momento, mi Hijo Jesucristo, el Salvador del mundo, se va a llevar a su iglesia. Ahora, esta tribulación tiene un periodo, si no me equivoco, de 7 años, ¿verdad? 7 años, correcto. Ya, 7 años de tribulación. Y luego el anticristo declara la guerra, conocida como el Armagedón. De Gog y Magog. Ajá. Sí, exactamente. Claro, después de los 7 años, el anticristo, 3 años y medio, pone paz, seguridad y calma, pero a los 3 años y medio se rebela contra Israel particularmente, y primero Israel es su primera... ¿Y ya con Cristo acá? No, o sea, el anticristo a los 3 años y medio, primero Israel es su amigo, su aliado. Después, como van a construir el templo judío, tienen que volver a construirlo de nuevo, el anticristo va a entrar al templo y lo va a profanar y se va a sentar y va a decir, yo soy Dios, eso dice en 2 Tesalonicenses. Entonces, los judíos, Israel, jamás lo van a tolerar eso, porque eso no está ni en la Torá ni en ningún lado, entonces lo van a rechazar. ¿Y qué va a hacer el anticristo? Los va a perseguir. Entonces van a entrar en guerra. Entonces, en 3 años y medio va a haber una guerra contra Israel. Y ahí viene la guerra de Gog y Magog, que dice en la Escritura, en todas las profecías, que Israel va a ser rodeada, o sea, va a ser sitiada. Y cuando ya esté a punto de destruirse, ahí viene la segunda venida de Cristo. En Mateo 24, cuando dice que Él va a descender del cielo en un caballo blanco, ya viene con su iglesia, que es arrebatada antes, desciende, y ahí Él lo va a vencer al anticristo, lo va a destruir al anticristo. Ahora, yo te lo había dicho previo a la transmisión, ¿no? Obviamente la gran mayoría somos cristianos, católicos, como quieran llamarse, pero tú eres aquí el especialista, el teólogo, por supuesto. Israel, lo habíamos mencionado, es una zona de conflicto, Tierra Santa, que ahorita no tiene definitivamente nada de santa, es todo un tema de un infierno, yo le podría llamar, en la manera como se está desatando esta guerra. Esa creación de ese templo ahorita ni en mención está todavía.
Sí, en este momento actualmente no va a estar en mención, pero ¿sabes cuándo va a estar en mención? Cuando la iglesia desaparezca. O sea, ahí va, es más, algunos dicen, pero ¿cómo van a construir el templo en menos de 7 años si hoy en día se demoran? Pero si vemos, la tecnología china está muy avanzada y ya ellos pueden construir cosas más rápido que la tecnología nuestra. No podemos medir la tecnología de nuestra nación con las diferentes tecnologías que va a haber, y el anticristo va a tener aliados, va a ser China, Estados Unidos, entonces van a tener las potencias del mundo para poder construir el templo en menos de un año, lo van a tener construido. Así es. Anthony, para ya terminar esta interesante entrevista, entonces, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, ¿en qué parte de toda esta línea de tiempo estamos ya ubicados o cercanos a la llegada de Jesucristo? Yo creo que nos encontramos en lo que hemos manifestado. Estamos ya en los principios de dolores de parto que dice Mateo 24. Ya en cualquier momento va a acontecer el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a desaparecer. Vamos a desaparecer. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 1:10. Vamos a desaparecer, disculpa que te corte, lo que estamos libres de pecados, porque es bien difícil. Bueno, la palabra de Dios nos dice en Romanos 5:8 que Dios mostró su amor porque Cristo murió por nosotros, ¿no? Entonces consideramos que la justificación es a través de Cristo, que cualquier persona que acepta a Cristo, se arrepiente de sus pecados como su Señor y Salvador, inmediatamente pertenece al cuerpo de Cristo, pero obviamente a través del amor que le tiene a Cristo, así como hay la Constitución, que algunos intentamos cumplir a la Constitución de aquí el Perú, Dios también tiene su propia Constitución, que tenemos que intentar cumplirla. Si hemos pecado, la Biblia dice en 1 de Juan 2:1, si alguno hubiera cometido pecado, tenemos abogado, pero lo importante es mantenernos en Cristo. Si me deja solamente algo chiquitito, quiero invitarlos. Este 28 de este mes vamos a estar en el Centro Cívico de Comas, predicando la palabra de Dios junto al cantante internacional John Elí. Muchas gracias. Gracias a ti, Anthony. Gracias a ti. Hemos estado entonces con Anthony Lastra, pastor y teólogo.